El millonario disfrazado pidió un café en su propio bar, sin revelar quién era. Pero cuando la camarera habló, 3 simples palabras bastaron para dejarlo sin palabras. Apoya el canal dejando tu like y comentario y pasemos a nuestra historia. Felipe Andrade se ajustó sus gafas de montura fina y miró su reloj. Eran las 6 de la mañana. La cafetería Magnolia acababa de abrir y él quería ser el primer cliente. No por impaciencia o privilegio, aunque como nuevo propietario sin duda tenía derecho a ello, sino porque prefería ver cómo el local despertaba al nuevo día. Su rostro, ahora con 3 días de barba, era irreconocible para el personal. El hombre que había cerrado el trato era otro, su abogado, que había hecho todo en su nombre. Felipe, a sus 35 años, tiene la costumbre de conocer todos los detalles de sus negocios antes de tomar el control oficialmente. Este método le permitió transformar un pequeño negocio heredado de su padre en una cadena de establecimientos de éxito en São Paulo. Magnolia era su adquisición más reciente, una cafetería tradicional en el corazón del barrio de Jardins, que había ido perdiendo clientes en favor de las cafeterías modernas. Era un diamante en bruto que Felipe pretendía pulir, pero primero necesitaba entender por qué un lugar con tanto potencial se estaba hundiendo. La puerta de la cafetería cruje ligeramente cuando Felipe la abre. La sala huele a café recién molido y a pan de queso recién salido del horno. Las mesas de madera oscura combinan con el suelo, y las paredes en tonos terracota dan al lugar un aire acogedor. Elige una mesa en la esquina, desde donde puede observar toda la sala. Una camarera aparece detrás de la barra. Lleva el uniforme de la cafetería, pantalones negros, camisa blanca y un delantal burdeos atado a la cintura. Tiene el pelo castaño recogido en un moño sencillo y lleva una libreta. Hay algo en sus ojos que llama la atención de Felipe, un cansancio que parece ir más allá de las primeras horas de la mañana. Buenos días, bienvenido al Café Magnolia, dice con una sonrisa que parece ensayada. Felipe se fija en la placa que lleva prendida en el delantal. Bianca Cardoso. Buenos días. Un café, por favor, solo y sin azúcar. Bianca toma nota. ¿Algo más? Tenemos pan de queso recién hecho. Solo el café. Gracias. Mientras se aleja, Felipe observa el local. 2 empleados arreglan las mesas cerca de las ventanas. En la barra, un hombre de mediana edad ordena las tazas con movimientos rápidos, lanzando miradas impacientes al personal. Momentos después, Bianca regresa con una taza humeante. Al colocarla sobre la mesa, deja escapar un murmullo casi inaudible. ¿Has dicho algo?, pregunta Felipe, ajustándose las gafas. Bianca se queda paralizada. Sus ojos se abren ligeramente, como si la hubieran pillado infraganti. No, señor, lo siento. Felipe nota su incomodidad. Estoy seguro de que he oído algo. Ella se aferra al bloc de notas contra su pecho, duda, y luego mira rápidamente al hombre del mostrador. No era nada, señor. Disfrute de su café. Cuando se da la vuelta para marcharse, Felipe la llama de nuevo. ¿Va todo bien? Pareces preocupada. Bianca se muerde el labio inferior. Felipe se fija en una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha del hombre. Hay una tensión en sus hombros que contrasta con la calma que intenta transmitir. Realmente no debería. Empieza a decir, pero la interrumpen. Bianca, la voz del hombre del mostrador corta el aire. Hay que limpiar la mesa 3. Ya voy, Marcos. Ella responde enderezando los hombros. Felipe nota el cambio en su postura. ¿Siempre te habla así? La pregunta pilla a Bianca desprevenida. Mira a Felipe con curiosidad, como si intentara entender por qué le importa y un cliente. Tenemos muchos clientes exigentes por aquí. Responde diplomáticamente. No ha respondido a lo que le he preguntado, insiste Felipe, manteniendo la voz baja. Algo en su tono. Quizás su genuina preocupación hace que Bianca dude. La cafetería está casi vacía a esa hora y Marcos está ocupado reprendiendo a otro empleado. Otro día en el infierno. Finalmente dice ella. Eso es lo que murmuré. Lo siento, fue poco profesional. Felipe arquea las cejas. ¿El trabajo aquí es realmente tan malo? Ella desvía la mirada, arrepintiéndose de su confesión. No debería haber dicho eso.
El café tiene sus momentos buenos. Soy bueno para darme cuenta cuando alguien es sincero. Y tú no lo estás siendo ahora. Un suspiro se escapa de los labios de Bianca. Eres nuevo aquí, ¿verdad? Nunca lo había visto antes. Solo estoy de paso. Felipe responde, manteniendo su identidad en secreto. Pero me interesan las personas, no los lugares. Bianca, mesa 3. Marcos grita de nuevo. Tengo que irme, dice ella, dando un paso atrás. Espera. Felipe le toca ligeramente la muñeca y luego retira la mano. Si pudieras cambiar una cosa aquí, ¿qué sería? La pregunta la sorprende. Nadie le había preguntado nunca su opinión sobre el café. ¿Por qué quieres saberlo? Digamos que tengo curiosidad por los negocios. Bianca duda y luego mira a su alrededor para asegurarse de que no hay nadie cerca. Todo cambiaría, casi todo. Sé específica, le pide Felipe, de repente interesado no solo en la camarera, sino en lo que ella podría revelarle sobre el establecimiento que acababa de adquirir. Los gerentes tratan a los empleados como si fueran desechables, dice ella, bajando la voz. Nos humillan a diario, especialmente a las mujeres. La última que se quejó fue despedida con alguna excusa. Trabajamos turnos dobles, personal extra. Y si alguien se enferma, lo amenazan. Marcos es solo uno de los problemas. ¿Y el dueño? Pregunta Felipe, inclinándose ligeramente. Una expresión amarga cruza el rostro de Bianca. Nadie sabe quién es. Solo escuchamos que el café fue vendido recientemente. Probablemente algún empresario que solo se preocupa por las ganancias y nunca pondrá un pie aquí, como todos los demás. Sus palabras le golpean como una bofetada. Felipe se endereza en su silla y da un sorbo de café para ocultar su incomodidad. «Bianca», vuelve a resonar la voz de Marcos. «Tengo que irme». Se aleja rápidamente. Felipe la observa mientras limpia una mesa cerca de la ventana. Sus movimientos son eficientes, pero sus hombros están tensos. Se da cuenta de cómo se estremece cuando Marcos pasa junto a ella, como si esperara una represalia en cualquier momento. Durante la siguiente hora, Felipe permanece en la mesa y pide otro café solo para tener una excusa para quedarse. Observa la dinámica entre los empleados, el tono brusco de los gerentes, las sonrisas forzadas cuando llegan los clientes. Es como ver una obra de teatro mal ensayada, en la que todos están descontentos con sus papeles. A las 7:30, la cafetería está más concurrida. Ejecutivos apresurados van y vienen, pidiendo cafés para llevar. Felipe se da cuenta de que Bianca rara vez se detiene, corriendo entre las mesas y la barra. Una vez, casi choca con Marcos, quien la empuja suavemente a un lado con un comentario que Felipe no puede oír, pero que hace que se sonroje. Cuando el reloj marca las 8, Felipe paga la cuenta y deja una generosa propina. Al salir, su mirada se cruza con la de Bianca por última vez. Hay algo en esos ojos que le intriga. No solo cansancio, sino una tranquila resistencia que no encaja con alguien que acepta pasivamente su situación. Fuera de la cafetería, Felipe se detiene en la acera y mira el escaparate. Café Magnolia está escrito en elegantes letras doradas sobre la entrada. Un lugar que desde fuera resuma encanto y tradición, pero que en su interior esconde un ambiente tóxico. La realidad que se esconde tras la fachada le perturba más de lo que esperaba. Coge su teléfono móvil y llama a su asistente. «Carlos, necesito que conciertes una reunión con los gerentes del Café Magnolia para mañana por la mañana». «No, no les digas quién soy. Solo diles que soy un representante de la nueva dirección y averigua todo lo que puedas sobre una empleada llamada Bianca Cardoso». Al colgar, Felipe vuelve a mirar hacia la cafetería. Una idea comienza a formarse en su mente, no solo para transformar el negocio, sino quizás para transformar la vida de esa camarera que, sin saberlo, acababa de pronunciar 3 palabras que cambiarían el curso de muchas cosas. Otro día en el infierno. A la mañana siguiente, Felipe llegó temprano a su ático en Pineiros. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de São Paulo, que despertaba envuelta en una suave niebla. Normalmente, esta escena lo tranquilizaba,
pero hoy sus pensamientos estaban fijos en el Café Magnolia y en la camarera de ojos cansados. Carlos, su asistente, ya lo estaba esperando con un maletín en la mano. Alto y meticulosamente organizado, Carlos había trabajado con Felipe durante 7 años y era una de las pocas personas que conocía todos sus negocios. «Buenos días, señor. Tengo la información que me pidió», dijo, entregándole la carpeta. Felipe la abrió inmediatamente. La primera página contenía una foto de Bianca e información básica. Bianca Cardoso, 28 años, de Ribeirão Preto, São Paulo, contratada por el Café Magnolia hace 8 meses. ¿Algo relevante sobre ella?, preguntó Felipe, hojeando los documentos. Licenciada en Gastronomía por la Universidad de Ribeirão Preto. Trabajó en un restaurante de renombre allí hasta que cerró de repente. Se mudó a São Paulo hace un año, sin antecedentes penales. Vive en un pequeño apartamento en Brooklyn, lo comparte con una compañera de piso y paga sus facturas a tiempo, a pesar de ganar el salario mínimo en la cafetería. Felipe levantó la vista de sus papeles. ¿Gastronomía y trabajo de camarera? Por lo que he podido averiguar, solicitó puestos en restaurantes de alta gama cuando llegó a la ciudad, pero sin éxito. El mercado está saturado y no tenía contactos. Magnolia fue el único que encontró. Felipe siguió leyendo. La información confirmaba lo que había dicho Carlos, pero no explicaba nada más. Le intrigaba la resistencia que había visto en sus ojos y la reunión con los gerentes programada para las 10:01. «Creen que solo eres un representante de la nueva dirección. ¿Cómo lo has preguntado?» Felipe miró su reloj. Tenía 3 horas para prepararse. «Necesito que hagas una cosa más. Averigua si ha habido alguna denuncia laboral contra Magnolia en los últimos años». «Ya lo he hecho». Carlos se ajustó las gafas. 3 demandas en los últimos 2 años, todas resueltas con acuerdos confidenciales. Felipe sacudió la cabeza con frustración. Se enorgullecía de adquirir solo negocios éticos, pero estaba claro que su equipo de diligencia debida había pasado por alto detalles importantes sobre Magnolia. «Una cosa más», dijo Carlos vacilante. La anterior gerente, Elena Matos, fue despedida hace 3 meses en circunstancias poco claras. ¿Qué significa eso? Oficialmente, ella renunció, pero pude hablar con un antiguo empleado que me dijo que Elena se enfrentó al anterior propietario por acosar a los empleados. Una semana después, me despidieron. Felipe sintió cómo crecía su ira. «Encuentra a esta Elena. Quiero hablar con ella lo antes posible». Después de que Carlos se marchara, Felipe se dio una ducha rápida y se cambió su atuendo informal del día anterior por un traje azul marino a medida. Se transformó una vez más en el hombre de negocios conocido por su implacable competencia. Solo sus ojos seguían siendo los mismos que habían mirado a Bianca con genuino interés. De camino a la cafetería, Felipe no podía dejar de pensar en la camarera. Había algo en ella que le intrigaba más allá de la evidente injusticia de su situación. Quizás era la dignidad con la que soportaba las humillaciones diarias, o cómo le había hablado, sin saber quién era él, con una franqueza que rara vez encontraba en su círculo social. Al llegar a Magnolia, Felipe entró por la puerta trasera, evitando el vestíbulo principal. Un empleado lo condujo a una pequeña sala de reuniones en el segundo piso, donde lo esperaban 3 personas, entre ellas Marcos. «Buenos días», dijo Felipe, asumiendo su papel de representante. «Gracias por dedicar su tiempo a esta reunión. Estoy aquí para discutir algunos cambios que la nueva administración planea implementar. Nos han informado de que el nuevo propietario no participará directamente en la gestión», dijo una mujer de mediana edad que se presentó como Regina, la directora financiera. «Tiene autonomía para tomar decisiones. Cuento con la plena confianza del propietario», respondió Felipe con una sonrisa contenida. «De hecho, estoy aquí para evaluar el rendimiento de la actual dirección antes de definir la estructura administrativa que seguiremos». Marcos se movió en su silla. «Hemos mantenido el café en funcionamiento según las directrices anteriores. Nuestra clientela es estable y también ha experimentado un descenso constante en los últimos 2 años», interrumpió Felipe, consultando algunos documentos. «Los ingresos cayeron un 22% en los últimos 6 meses, mientras que la rotación de personal
Aumentó un 35%. Son cifras preocupantes, ¿no cree? Los tres gerentes intercambiaron miradas tensas. Felipe continuó. Además, he recibido información sobre el ambiente de trabajo que me ha intrigado. 3 demandas laborales en 2 años, una tasa de rotación 3 veces superior a la media del sector. Esto sugiere problemas estructurales en la gestión. Nuestros empleados tienen expectativas poco realistas, se defendió Marcos, cruzando los brazos. Quieren salarios de restaurante de lujo por un trabajo básico. Felipe observó al hombre con creciente disgusto, recordando cómo había tratado a Bianca. Es un comentario interesante, señor Marcos, porque he analizado la nómina y los salarios aquí son un 15% inferiores a la media del mercado, mientras que las horas extras rara vez se registran. Regina carraspeó, incómoda. Quizás haya margen de mejora, pero ¿mejora? Felipe se inclinó hacia adelante. ¿Qué? Lo importante es comprender si eres parte de la solución o del problema. Durante los siguientes 30 minutos, Felipe llevó a cabo un interrogatorio implacable sobre las prácticas de gestión, el trato a los empleados y las decisiones financieras. Las respuestas evasivas solo confirmaron sus sospechas. El equipo directivo había creado un ambiente tóxico que estaba hundiendo la cafetería. Al final de la reunión, Felipe se puso de pie. Gracias por su tiempo. Hoy daré una vuelta por el establecimiento para observar el funcionamiento. Mañana presentaré mi informe al propietario con recomendaciones específicas. Al marcharse, se fijó en la expresión de aprensión de los gerentes. Justo lo que pretendía. En lugar de salir de la cafetería, Felipe se dirigió al baño, donde se cambió el traje por ropa informal que había traído en una mochila. Se volvió a poner las gafas de montura metálica y se mesó ligeramente el pelo. Volvía a ser el cliente anónimo del día anterior. Al entrar en el comedor principal, vio inmediatamente a Bianca. Estaba sirviendo una mesa cerca de la ventana, con el rostro impasible mientras tomaba nota. Felipe eligió una mesa en su sección y esperó. Unos minutos después, ella se acercó. «Buenos días. Bienvenido al Café Magnó». Se detuvo al reconocerlo. «Oh, ha vuelto». Felipe sonrió. «El café está bueno, aunque el ambiente podría ser mejor». Bianca miró rápidamente a su alrededor, como si comprobara si había algún gerente cerca. «¿Qué desea tomar?» «Por supuesto, un capuchino. ¿Y qué plato me recomienda?» La pregunta la pilló desprevenida. «Bueno, el sándwich de jamón y queso es muy popular. No quiero tu recomendación honesta como experta en gastronomía». Bianca abrió mucho los ojos. «¿Cómo sabes que era una suposición?», respondió Felipe rápidamente. «Tienes un ojo crítico cuando observas la comida que se sirve. Lo reconozco porque yo también aprecio la buena cocina». Bianca dudó y luego se inclinó ligeramente. «La tarta de naranja con sirope de canela es la única receta que ha sobrevivido del anterior pastelero. Yo mismo hago la flauta cuando Marcos no está mirando». «Perfecto». Felipe sonrió. «Un capuchino y el pastel de naranja». Entonces, mientras ella se alejaba, Felipe notó lo tensos que parecían los demás empleados, especialmente cuando Marcos apareció para una rápida inspección. El gerente se detuvo brevemente junto a Bianca y le susurró algo que le hizo tensar los hombros. Bianca regresó con el pedido y colocó la taza y el plato delante de Felipe con movimientos precisos. «Gracias», dijo él. Luego añadió, «¿Qué te ha dicho Marcos?». Ella se quedó paralizada. «Lo siento, te ha susurrado algo. Parecía que te molestaba». Bianca se apretó la bandeja contra el pecho. «No era nada. Quizá debería preguntárselo, entonces». «No». Su voz sonó más alta de lo que pretendía. Respiró hondo para recomponerse. «Solo ha mencionado la reunión con un representante del nuevo propietario. Todo el mundo está nervioso». Felipe dio un sorbo a su capuchino y la miró por encima del borde de la taza. «¿Y qué opinas del nuevo propietario?» «No sé nada de él, pero imagino que tendré una opinión». Bianca suspiró. «Probablemente será como el anterior. A los empresarios rara vez les importa quién sirve el café, solo quién lo paga». «Paga». Felipe probó el pastel y levantó las cejas, genuinamente sorprendido.
Está realmente delicioso. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Bianca, la primera auténtica que Felipe había visto. El sirope marca la diferencia. Dijiste que lo hacías tú misma. A veces estudié gastronomía, pero ella se encogió de hombros. Solo soy una camarera aquí. Nadie es solo algo, respondió Felipe, mirándola a los ojos. Todos tenemos historias más complejas de lo que sugieren nuestras etiquetas con el nombre. Por un momento, algo cambió en su mirada. Curiosidad, tal vez, o reconocimiento de algo familiar en su filosofía. Tengo que servir otras mesas, dijo, rompiendo el momento. ¿Algo más? Sí, respondió Felipe, decidiéndose en ese instante. Tu hora de salir. Me gustaría hablar contigo después del trabajo, sin presión, solo una charla. Bianca frunció el ceño con recelo. ¿Por qué? Porque creo que tienes mucho más que decir sobre este lugar y porque quizá yo pueda ayudar. Bianca guardó su delantal en la pequeña taquilla de los empleados. Su turno había terminado. Había acabado, pero la tensión persistía en sus hombros. La petición del cliente misterioso de hablar después del trabajo la había dejado inquieta. Durante toda la tarde, mientras atendía las mesas, su mirada se cruzaba ocasionalmente con la de él. Había algo diferente en ese hombre, una intensidad en su mirada, una forma de escuchar como si cada palabra importara. Cogió su teléfono móvil y envió un mensaje de texto a su compañera de piso. Llegaré un poco tarde. No me esperes para cenar. Al salir por la puerta trasera, sintió el aire fresco de la noche de São Paulo. El Café Magnolia estaba situado en la parte más frondosa de los jardines, donde las amplias aceras estaban bordeadas de árboles maduros. Durante la hora de cierre del personal, esta parte de la calle permanecía relativamente tranquila, lejos del ajetreo de las avenidas principales. Él la esperaba en la esquina, tal y como habían acordado cuando ella aceptó su invitación durante su último descanso. Sin el ambiente del café, Bianca notó que el hombre parecía un poco fuera de lugar con su ropa informal, como si estuviera más acostumbrado a la vestimenta formal. Gracias por aceptar, dijo él cuando ella se acercó. Sigo sin entender por qué querías hablar conmigo, respondió Bianca, manteniendo una distancia prudencial. Ni siquiera sé tu nombre, Felipe. Él le tendió la mano. Felipe Andrade. Bianca aceptó el saludo, notando el apretón firme pero no intimidante. ¿A qué te dedicas, Felipe Andrade, además de interrogar a las camareras? Quiero decir. Una breve sonrisa iluminó su rostro. Trabajo en gestión empresarial, principalmente en consultoría. ¿Y eso explica tu interés por el Café Magnolia? En parte, Felipe señaló un pequeño restaurante al otro lado de la calle. ¿Podemos hablar allí? Prometo no robarte mucho tiempo. Bianca dudó. El restaurante estaba bien iluminado y lo suficientemente concurrido como para ser seguro. De acuerdo, pero solo tengo una hora. El restaurante era uno de esos bistros contemporáneos que habían proliferado por todo el barrio en los últimos años. Iluminación tenue, paredes de ladrillo visto y una clientela diversa. Felipe eligió una mesa en la esquina, lo suficientemente alejada para tener privacidad, pero lo suficientemente visible para que Bianca se sintiera cómoda. Después de pedir vino, un vino tinto para él y un zumo de uva para ella, Felipe fue directo al grano. ¿Por qué sigues trabajando en Magnolia? Con tu formación en gastronomía, debe de haber otros sitios. Bianca arqueó las cejas, aún recelosa de cómo sabía él lo de su formación. São Paulo está lleno de chefs cualificados, ¿sabes? Por cada vacante en un restaurante decente, hay 50 candidatos con padrinos en la alta cocina. Él no tiene contactos en la ciudad. Me mudé del campo hace un año. En Ribeirão Preto, trabajé en Gardenia, un restaurante que fue votado como uno de los 20 mejores del interior de São Paulo en 2023, añadió Felipe. Lo sé, he comido allí. Bianca ladeó la cabeza, mirándolo con creciente curiosidad. Para ser consultor de gestión, sabes mucho de restaurantes. Es uno de mis intereses. Él se encogió de hombros, apartando ligeramente la mirada. Así que trabajabas en uno de los mejores restaurantes de Ribeirão y ahora sirves café en un ambiente tóxico. ¿Qué pasó? La camarera respiró hondo, decidiendo cuánto revelar.
Pasó algo. Había algo en Felipe que la hacía sentir inexplicablemente cómoda, a pesar de toda su cautela. Gardenia cerró de repente. Por lo que oí, la propietaria tuvo problemas con los inversores. De la noche a la mañana, se quedó sin trabajo. Probé en otros restaurantes de la ciudad, pero el mercado allí es pequeño. Vine a São Paulo pensando que sería más fácil, pero se encogió de hombros. Descubrí que aquí la competencia es aún más feroz. Felipe la observaba con auténtica atención. ¿Y tu familia? Mi madre sigue viviendo en Ribeirão. Mi padre falleció hace unos años. Ella trabaja como profesora, no puede ayudarme, y de todos modos no volvería para pedirle ayuda. Orgullo, independencia, corrigió ella. Yo elegí mi camino, tengo que afrontarlo. El camarero trajo las bebidas. Felipe asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y continuó. Entonces apareció el café Magnolia. Exactamente, no es lo que quería, pero paga las facturas. Por ahora, Bianca tomó un sorbo de zumo. Ahora te toca a ti. ¿Por qué tanto interés en mi vida? Y no me vengas con esa historia de consultor curioso. Felipe hizo girar su copa de vino entre los dedos, pensando en su respuesta. Digamos que estoy en posición de influir en el cambio en Magnolia. Bianca abrió ligeramente los ojos. ¿Trabajas para el nuevo propietario? ¿Es eso? El representante de la reunión de hoy no lo confirmó ni lo desmintió. ¿Qué harías si pudieras cambiar ese lugar? Sin limitaciones, solo tu visión ideal. Bianca se recostó, estudiándolo. Por un momento, consideró levantarse e irse, pero algo la retuvo allí. Quizás la posibilidad, por remota que sea, de marcar realmente la diferencia. En primer lugar, despediría a Marcos y a cualquier gerente que tratara a los empleados como él. Comenzó, sorprendiéndose a sí misma con su propia franqueza. Crearía un entorno en el que la gente no tuviera miedo de sugerir mejoras. El menú de la cafetería es anticuado y carece de personalidad. Se podría actualizar con opciones que reflejen la tradición del lugar, pero con toques contemporáneos. El interés de Felipe se intensificó. ¿Cómo qué? Los desayunos, por ejemplo. Todos sirven pan tostado con jamón y queso. Podríamos ofrecer variaciones con ingredientes típicamente brasileños. Jambu, tucupi, quesos artesanales de Minas Gerais. Hizo una pausa al darse cuenta del entusiasmo en su propia voz. Lo siento, soy lenta. Sigue, la animó Felipe. Eso es exactamente lo que quiero oír. Bianca dudó, pero luego aprovechó la rara oportunidad de hablar de su pasión. El café podría tener su propia identidad, ¿sabes? La magnolia es una flor que simboliza la dignidad y la perseverancia. ¿Por qué no incorporar esto al concepto? Un lugar que honra las tradiciones culinarias brasileñas, pero con una presentación refinada. Sus ojos brillaban mientras hablaba. Tenemos empleados con talentos reprimidos por una dirección que solo ve números. George, el barista más veterano, hace esculturas increíbles con espuma de leche, pero Marcos le regaña por perder el tiempo. Interesante, murmuró Felipe, observando la transformación de su rostro. Bianca, hablando ahora y gesticulando con entusiasmo, parecía una persona completamente diferente a la camarera abatida del café. ¿Alguna vez has pensado en presentar estas ideas formalmente? Una risa sin humor se escapó de sus labios. ¿A quién? El antiguo propietario nunca aparecía y el nuevo probablemente sea igual. A los empresarios como ellos no les importa la opinión de una simple camarera. A algunos sí, replicó Felipe, con una seriedad que la hizo mirarlo más de cerca. ¿De verdad trabajas para el nuevo propietario, verdad? Preguntó directamente. De ahí todas estas preguntas. Felipe dio un largo sorbo de vino antes de responder. Digamos que estoy en posición de asegurarme de que tus ideas le lleguen. Bianca lo estudió por un momento. Por un momento, él negó con la cabeza. Sé sincero conmigo, porque hay docenas de consultores gastronómicos en São Paulo que podrían darte opiniones más cualificadas, porque tú conoces Magnolia al dedillo, experimentas sus defectos y su potencial a diario. Y dudó, porque escuché sinceridad en sus palabras cuando dijo, otro día en el infierno. Para ti no es solo un trabajo. Aunque él no era feliz allí,
Se produjo un silencio entre ellos. En la parte trasera del restaurante, una pareja reía suavemente y el sonido, alejado de los vasos y los cubiertos, creaba una banda sonora reconfortante. Hipótesis, dijo finalmente Felipe. Si tuvieras la oportunidad de poner en práctica tus ideas en Magnolia, ¿qué tipo de oportunidad aceptarías? Un puesto de consultoría para renovar el menú y el concepto. Bianca rió incrédula, sin experiencia como jefa de cocina, sin nombre en el mercado. ¿Por qué alguien me ofrecería esto? Porque el talento reconoce el talento, respondió Felipe con sencillez. ¿Y por qué algunas personas valoran más la pasión y la visión que un currículum lleno de nombres famosos? Algo en la intensidad de su mirada hizo que Bianca sintiera un calor en el cuello. Había una sinceridad en Felipe que la desarmó. Le hizo creer que tal vez, solo tal vez, él realmente podría influir en algún cambio. Tendría un sueño, admitió, permitiéndose un momento de esperanza. Ser capaz de crear, experimentar, transformar Magnolia en el lugar que se merece. Entonces aceptó la pregunta, que la tomó por sorpresa. ¿Aceptar qué? Aún no había una oferta real. Felipe sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. Tienes razón, necesito hablar con mi superior, pero primero quería confirmar tu interés. Por supuesto que estoy interesada. Bianca negó con la cabeza, aún recelosa de la aparente facilidad con la que la conversación había fluido hacia esta posibilidad. Pero también soy realista. Cosas así no le pasan a gente como yo. ¿Qué tipo de gente sería como tú? Gente corriente, sin contactos, sin padrinos, sin un apellido que le abra puertas. Felipe la estudió durante un largo momento. ¿Sabes lo que pienso? Que te subestimas, Bianca Cardoso, y que quizá es hora de que alguien reconozca tu verdadero valor. La conversación en el bistró se alargó. Duró casi 2 horas, mucho más de lo que Bianca había previsto. Cuando finalmente se marcharon, la noche de São Paulo se había instalado por completo. El cielo oscuro contrastaba con las luces de los edificios. Felipe insistió en acompañarla a la parada del autobús, a pesar de sus protestas de que conocía bien el camino. No tienes por qué hacerlo, le dijo ella mientras caminaban uno al lado del otro por la acera bordeada de árboles. Cojo este autobús todos los días. Considéralo una cortesía, no protección, respondió Felipe. Había algo en su forma de moverse, siempre atento a su entorno, que sugería que era alguien acostumbrado a entornos más controlados. Nunca me has dicho exactamente a qué te dedicas, observó Bianca. Consultor de gestión es demasiado vago. Felipe sonrió discretamente. Digamos que ayudas a las empresas a encontrar su verdadero potencial. A veces eso significa reorganizar equipos, otras veces cambiar completamente de dirección. ¿Y qué será del Café Magnolia? Eso depende en gran medida de personas como tú. Bianca puso los ojos en blanco. ¿De verdad crees que alguien escuchará mis ideas? Yo sí, respondió Felipe, con voz más suave. El comentario quedó suspendido entre ellos durante unos instantes, creando un momento de intimidad que ninguno de los dos esperaba. Al llegar a la parada del autobús, Bianca se volvió para despedirse. Gracias por la charla. Fue inesperada, en el buen sentido, espero. Todavía lo estoy decidiendo. Ella sonrió y Felipe se dio cuenta de que era la primera sonrisa sincera que le había dedicado. ¿Puedo llamarte mañana?, preguntó él, para seguir hablando sobre esta posible consultoría. Bianca dudó, luego asintió y le dictó su número mientras Felipe lo guardaba en su teléfono. Cuando llegó el autobús, ella subió y se despidió con la mano, dejándolo en la acera, mirando cómo se alejaba el autobús. Felipe se quedó allí unos minutos, asimilando lo que había pasado. La camarera le intrigaba de una manera que no podía explicar. No era solo su visión del café o su historia de perseverancia. Había en ella una autenticidad que rara vez encontraba en su círculo social. Más tarde, Felipe se sentó a la mesa del comedor con una carpeta de documentos sobre el Café Magnolia y su teléfono móvil a su lado. Escribió un mensaje a Carlos. Necesito más información sobre Elena Matos, la antigua gerente, con carácter de urgencia para mañana. A continuación, abrió los documentos financieros de la cafetería. El establecimiento tenía potencial, una ubicación privilegiada, historia y una clientela fiel,
pero había estado mal gestionado durante años. Las ideas de Bianca, combinadas con una reestructuración de la gestión, podrían transformarlo por completo. Su teléfono vibró con un mensaje. Gracias de nuevo por la charla. Fue agradable hablar de café con alguien que realmente escucha a Bianca. Felipe sonrió a la pantalla, escribió varias respuestas y las borró antes de enviarlas. Finalmente, se decidió por algo sencillo. El placer fue mío. Descansa bien. Mañana será un nuevo día en Magnolia. A la mañana siguiente, Felipe llegó a la cafetería antes de lo habitual. Esta vez no entró como cliente, sino que se dirigió directamente a la parte de atrás, donde le habían preparado una sala. Carlos ya lo estaba esperando, impecable con su traje gris. «Buenos días, señor. Le traigo la información que solicitó», dijo, entregándole una carpeta. «Y la señorita Elena Matos ha aceptado reunirse con usted esta tarde». «Excelente». Felipe hojeó rápidamente los documentos. «Los gerentes saben de mi visita de hoy. Se les informó que el representante de la nueva dirección llevaría a cabo una inspección detallada. Regina está especialmente nerviosa». Felipe percibió su satisfacción. «Y los empleados saben algo, solo que habrá cambios en la dirección. El ambiente está tenso por lo que pude ver». «Perfecto». Felipe cerró la carpeta. «Carlos, necesito que hagas una cosa más. Prepara un contrato de consultoría. Gastronómico. Deja el nombre del contratista en blanco por ahora». Carlos levantó las cejas discretamente, pero no preguntó nada. Los años que llevaba trabajando con Felipe le habían enseñado a reconocer cuándo su jefe seguía una corazonada. El valor, consideró Felipe brevemente, debe ser acorde con el mercado para un chef ejecutivo junior e incluir cláusulas sobre una posible participación en los beneficios futuros en función del rendimiento. Entendido, señor. Carlos tomó notas en su tableta. ¿Algo más? Sí. Asegúrate de que Marcos esté presente durante toda mi visita de hoy. Quiero verlo en acción. Cuando Carlos se marchó, Felipe se cambió el traje informal que llevaba por ropa más sencilla. Vaqueros oscuros, una camisa blanca abotonada y las mismas gafas de montura fina que había llevado en su primera visita. No era exactamente un disfraz, pero bastaba para no ser reconocido inmediatamente como el empresario que aparecía ocasionalmente en las revistas especializadas. A las 8 de la mañana, el Café Magnolia estaba en pleno apogeo. Felipe eligió una mesa al fondo, desde donde podía observar toda la sala. Vio a Bianca atendiendo a los clientes con silenciosa eficiencia, mientras Marcos se movía entre las mesas con una carpeta, lanzando de vez en cuando miradas críticas al personal. Cuando Bianca se acercó a su mesa, la sorpresa en su rostro era evidente. «Felipe, no esperaba verte tan pronto. Prometí que hoy sería un nuevo día». Él sonrió. «Lo de siempre, por favor. Café solo, sin azúcar». Ella asintió con la cabeza, con un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «Se lo traigo ahora mismo». Felipe la observó mientras se alejaba. Había algo diferente en su postura hoy. Una tensión, pero también una expectación. Se preguntó si ella realmente creía que algo podía cambiar en la cafetería. Cuando Bianca regresó con el café, Felipe bajó la voz. «¿Podemos hablar un momento?» Ella miró rápidamente a su alrededor. «Estamos en plena hora punta de la mañana. Es importante, sobre lo que hablamos ayer». Bianca dudó, pero luego asintió. «Mi descanso es dentro de 40 minutos. ¿Podemos hablar entonces?» «Perfecto. Estaré aquí». Los 40 minutos parecieron eternos. Felipe aprovechó el tiempo para observar el funcionamiento de la cafetería, tomando nota mentalmente de las interacciones entre los empleados y los gerentes. Marcos, en particular, parecía cada vez más nervioso por la presencia de los representantes de la nueva dirección en el establecimiento. En 2 ocasiones, Felipe lo vio reprender en voz baja pero con firmeza a los empleados por pequeños errores. Finalmente, Bianca se acercó de nuevo, esta vez sin delantal. «Tengo 15 minutos», dijo, sentándose discretamente a la mesa de Felipe. «Hablé con mi superior», comenzó, manteniendo la mentira. «Está interesado en tus ideas para la cafetería». Bianca abrió mucho los ojos. «En serio, mucho. De hecho,
existe la posibilidad de un contrato de consultoría gastronómica, como te mencioné ayer. Es decir, ella negó con la cabeza, incrédula. ¿Es esto realmente real? Felipe sonrió. Completamente real. Pero antes de seguir adelante, necesito algo de ti. ¿Qué? Un portafolio, tus ideas para el nuevo menú, concepto visual, sugerencias de reorganización. Cuanto más detallado, mejor. Bianca se mordió el labio pensativa. Puedo prepararlo. Tengo notas en casa, borradores que hice, más por diversión que por esperanza. Excelente. ¿Cuándo me lo puedes entregar? ¿Mañana por la noche? Ella se ofreció. Después de mi turno. Perfecto. Felipe tomó un sorbo de café. Y Bianca, esto es confidencial por ahora. No se lo digas a los demás empleados todavía. Ella asintió con la cabeza, comprensiva. Por supuesto, no quiero crear falsas esperanzas a nadie. ¿Incluido a ti? Preguntó él, notando la vacilación en su voz. Bianca esbozó una pequeña sonrisa. Digamos que he aprendido a no contar con nada hasta ver un contrato firmado. Prudente, Felipe la observó con creciente admiración. Bianca tenía una sabiduría práctica que provenía de la experiencia real, no de las teorías aprendidas en la escuela de negocios. Un grito desde el mostrador interrumpió el momento. Bianca, tu descanso terminó hace 2 minutos. Felipe vio el cambio inmediato en su expresión, el regreso de la máscara profesional, la atención en sus hombros. Tengo que irme, murmuró, levantándose. No te preocupes por él, dijo Felipe. Las cosas cambiarán pronto. Eso espero. Dudó y luego añadió. Gracias por creer en mis ideas. Cuando se alejó, Felipe terminó lentamente su café. La conversación con Bianca había consolidado su decisión. El Magnolia Café necesitaba una transformación completa. Empezando por la gestión, su teléfono móvil vibró con un mensaje de Carlos. Reunión con Elena Matos confirmada para las 14 TO. Contrato en preparación según lo solicitado. Felipe respondió rápidamente. Excelente. Prepara también los documentos de renuncia de Marcos y Regina con efecto a partir de mañana. Guardando su celular, Felipe observó a Bianca sirviendo otra mesa. Había una gracia natural en sus movimientos, incluso bajo la presión del ambiente tóxico. Pensó en cómo sería verla en su elemento, creando y liderando, no solo sirviendo. Un pensamiento inesperado le vino a la mente. ¿Qué pasaría cuando Bianca descubriera quién era él en realidad? La mentira por omisión había sido necesaria para comprender la verdadera situación de la cafetería. Pero ahora había más en juego. Estaba Bianca, con sus ojos sinceros, su pasión genuina. Felipe se ajustó las gafas, consciente de que estaba entrando en terreno peligroso. Mezclar los negocios con los sentimientos personales rara vez acababa bien. Pero había algo en Bianca Cardoso que le hacía querer correr ese riesgo. La reunión con Elena Matos resultó ser aún más esclarecedora de lo que Felipe le esperaba. La antigua gerente del Café Magnolia, una mujer de unos 40 años con una postura impecable, no dudó en detallar los problemas a los que se había enfrentado durante su mandato. El ambiente era tóxico mucho antes de que Marcos se hiciera cargo, explicó, sentada frente a Felipe en una discreta cafetería de Itaim. Cuando intenté implementar mejoras en las condiciones de trabajo, me saboteaban sistemáticamente. ¿Quién? Preguntó Felipe, grabando la conversación con su permiso, principalmente el antiguo propietario. Rara vez visitaba la cafetería, pero cuando aparecía siempre revertía mis decisiones. Si autorizaba las horas extras pagadas, él las cancelaba. Si creaba escalas más humanas, él las deshacía. Felipe frunció el ceño. ¿Por qué siguió trabajando allí? Elena sonrió con un toque de tristeza. Por la misma razón que Bianca y los demás siguen, Magnolia tiene alma, señor Andrade. O la tenía antes de convertirse en una bonita fachada que ocultaba prácticas deplorables. ¿Conoce a Bianca Cardoso? Preguntó Felipe, tratando de parecer despreocupado. Por supuesto, fui yo quien la contrató. Elena hizo una ligera reverencia. Desde el principio supe de su potencial. Formación en gastronomía, experiencia en gardenia. Intenté ascenderla a la cocina varias veces,
pero el propietario siempre me lo impedía, diciendo que las camareras guapas atraen a los clientes. Felipe sintió una oleada de irritación. Entiendo. ¿Y qué pasó exactamente antes de que te fueras? El rostro de Elena se endureció. Me enfrenté al propietario por el acoso a las empleadas. Tenía pruebas, testimonios. Una semana después, me convocaron a una reunión en la que me ofrecieron dos opciones: firmar una carta de renuncia voluntaria o ser despedida por causa justificada basándose en acusaciones falsas. Y decidiste irte con un acuerdo de confidencialidad que, técnicamente, estoy violando al hablar contigo. Ella sonrió sin humor. Pero he oído que la propiedad ha cambiado de manos y algo me dice que tú no eres solo un representante. Felipe mantuvo una expresión neutra. ¿Qué te hace pensar eso? Ningún representante invertiría tanto tiempo investigando cuestiones que la mayoría de los empresarios preferirían ignorar. Ella lo estudió durante un momento. Tú eres el nuevo propietario, ¿verdad? Tras un breve silencio, Felipe asintió. Lo soy y estoy decidido a transformar completamente Magnolia, empezando por la gente. Exacto. Marcos y Regina serán despedidos mañana. Elena sonrió con sinceridad esta vez. Buena decisión. Y luego una reforma completa. Nuevo concepto, nuevo menú, nueva gestión. Felipe dudó y luego añadió: estoy pensando en ofrecerle a Bianca Cardoso un papel central en esto. Elena arqueó ligeramente las cejas. Basándome en sus ideas para la cafetería, tiene una visión clara de lo que podría ser el lugar. ¿Y descubrió esto como cliente misterioso? Elena se rió suavemente ante la expresión de sorpresa de Felipe. Los empleados hablan, señor Andrade. El cliente también se interesa por la opinión de la camarera. Felipe sintió que se le calentaba ligeramente la cara. Era la forma más eficaz de hacerse una idea del establecimiento. Y quizá también la de la camarera, sugirió Elena con mirada astuta. Felipe cambió de tema, prefiriendo no profundizar en esa observación. Me gustaría hacerle una propuesta, señorita Matos. ¿Consideraría volver a Magnolia como directora de operaciones? La oferta claramente le sorprendió después de todo lo que pasé allí, precisamente por eso. Conoce los problemas, a la gente, y claramente se preocupa por el lugar. Sería una transición más suave, especialmente para los empleados que confían en usted. Elena consideró la propuesta durante unos momentos con total autonomía operativa. Total, respondiendo solo ante mí. Y Bianca, ¿cuál sería exactamente su función? Consultora gastronómica. Inicialmente, dependiendo de los resultados, podría evolucionar hasta convertirse en chef ejecutiva. Elena sorbió su té pensativamente. ¿Sabe ella quién eres? La pregunta tocó el punto débil de Felipe. Todavía no. ¿Y cuándo piensas decírselo? Mañana, después de formalizar la invitación a la consultoría. Elena lo estudió durante un largo momento. Puede que no reaccione bien y ante la verdad, ¿sabes? Bianca valora la autenticidad por encima de todo. Creo que entenderá mis razones, respondió Felipe con más confianza de la que realmente sentía. Eso espero. Elena le tendió la mano para un apretón formal. Acepto su propuesta, señor Andrade. ¿Cuándo empezamos? Inmediatamente. Mañana será un día de grandes cambios en Magnolia. Al salir de su reunión con Elena, Felipe se sintió aliviado y aprensivo al mismo tiempo. Las piezas estaban encajando, pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Cómo reaccionaría Bianca cuando descubriera que el hombre con el que había compartido sus críticas e ideas era, en realidad, el nuevo propietario? Esa pregunta le atormentó durante el resto del día y hasta bien entrada la noche, mientras ultimaba los detalles de la reestructuración con su equipo legal. El contrato de consultoría de Bianca estaba listo, sus documentos de despido preparados y la estrategia de comunicación definida. A la mañana siguiente, Felipe llegó al Café Magnolia una hora antes de la apertura. Elena ya lo estaba esperando en la puerta trasera junto con Carlos y dos guardias de seguridad vestidos discretamente. Una precaución por si Marcos reaccionaba mal al despido. Todos los empleados han sido convocados a una reunión previa a la apertura, tal y como usted solicitó, informó Elena. Estupendo, y Bianca acaba de llegar.
Parece confundida por la repentina convocatoria. Felipe respiró hondo. Empecemos entonces. La sala de reuniones del segundo piso estaba abarrotada cuando entraron. Unos 15 empleados se agolpaban alrededor de la mesa ovalada, con expresiones que iban de la curiosidad a la aprensión. Marcos y Regina estaban a la cabecera de la mesa, visiblemente tensos. Cuando Felipe entró, seguido de Elena, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Bianca, en el fondo, palideció al reconocerlo, ahora vestido de manera formal y con una postura completamente diferente. «Buenos días a todos», comenzó Felipe con voz firme. «Me llamo Felipe Andrade. Algunos de ustedes me han conocido en los últimos días como cliente o como representante de la nueva dirección. Hoy me gustaría presentarme formalmente como el nuevo propietario del Café Magnolia». La sorpresa era visible en los rostros alrededor de la mesa. Felipe evitó deliberadamente mirar a Bianca, temiendo lo que pudiera ver en su expresión. «Los cambios comienzan hoy», continuó. «Señor Marcos y señor Regina, sus servicios ya no serán necesarios. Carlos tiene sus documentos de despido y la indemnización por despido. Por favor, recojan sus pertenencias personales y abandonen el establecimiento en el plazo de 1 hora». Marcos se levantó bruscamente. «Esto es absurdo. No puede hacerlo. Puedo y lo haré. Su gestión abusiva y sus prácticas poco éticas han sido ampliamente documentadas. Considérese afortunado de no enfrentarse a acciones legales». El guardia de seguridad más cercano dio un paso adelante y Marcos retrocedió, recogiendo sus documentos en un silencio furioso. Regina hizo lo mismo, evitando el contacto visual con cualquiera. Felipe esperó a que ambos se marcharan, acompañados por Carlos y uno de los guardias de seguridad, antes de continuar. «Para el resto de ustedes, tengo mejores noticias. Café Magnolia se someterá a una transformación completa, con el objetivo no solo de mejorar la experiencia del cliente, sino, lo que es más importante, las condiciones de trabajo. Turnos justos, horas extras pagadas, seguro médico y un entorno libre de acoso e intimidación». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Felipe continuó. «La señora Elena Matos regresa hoy como directora de operaciones, con plena autonomía para reorganizar los horarios y los procesos. En los próximos días, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de compartir sus sugerencias y preocupaciones directamente con ella». Elena dio un paso adelante y fue recibida con sonrisas y miradas de aprobación. Era evidente que su marcha había dejado un vacío en el equipo. Además, Felipe continuó, permitiéndose por fin mirar a Bianca, que permanecía inmóvil, con el rostro como una máscara de emociones contradictorias. «Estamos planeando una revisión completa del concepto y el menú de la cafetería. Para liderar este proceso, me gustaría invitar a Bianca Cardoso a asumir el papel de consultora gastronómica». Todas las miradas se volvieron hacia Bianca. Su rostro palideció aún más, y Felipe pudo ver el torbellino de emociones en sus ojos: sorpresa, confusión y algo que se parecía dolorosamente a la traición. «Gracias a todos por su atención. Elena dirigirá el resto de la reunión y detallará los cambios operativos inmediatos. La cafetería abrirá hoy 2 horas más tarde y se les dará a todos el día libre». Felipe hizo una pausa y luego añadió: «Bianca, ¿podría acompañarme a mi oficina?». El silencio que siguió a su petición fue ensordecedor. Por un momento, Felipe temió que ella simplemente se negara, o peor aún, se marchara sin decir nada. Finalmente, Bianca asintió con rigidez y se dirigió hacia la puerta. El corto trayecto hasta la oficina improvisada transcurrió en absoluto silencio. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Bianca se volvió hacia él, con los ojos ahora ardientes por una mezcla de dolor y rabia. «Me mentiste». Esas fueron sus primeras palabras, cada sílaba cargada de decepción. Felipe se mantuvo firme ante su mirada acusadora. «No te lo dije. Toda la verdad. Hay una diferencia. Para mí no». Ella cruzó los brazos. «¿Por qué fingir? Para divertirte a mi costa, para divertirte a tu costa». Felipe repitió la acusación de Bianca, sacudiendo la cabeza.
Esa nunca fue mi intención. ¿Cuál fue, entonces? Bianca se mantuvo a la defensiva, con los brazos cruzados como una barrera entre ellos. Hacerme creer que por fin alguien se preocupaba por mis ideas solo para qué. Para comprobar si tus empleados hablan mal de su jefe a sus espaldas. Felipe respiró hondo, pensando en su respuesta. Se dio cuenta de que ese momento definiría no solo el futuro profesional de Bianca en la cafetería, sino también cualquier posibilidad de una conexión más profunda entre ellos. Cuando compré Magnolia, sabía que había problemas, pero no su alcance. Comenzó, manteniendo la voz tranquila. En mis otros negocios, siempre he conocido el entorno desde dentro antes de hacer cambios. Así es como trabajo, fingiendo ser otra persona, observando sin el filtro que crea el título de propietario. Felipe dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver que ella retrocedía sutilmente. Habría sido tan abierta conmigo si hubiera sabido quién era desde el principio. Bianca apartó la mirada y en ese pequeño gesto, Felipe encontró su respuesta. Me hablaste durante 2 días enteros, continuó ella tras un momento de silencio. Escuchó mis críticas, mis ideas, me hizo creer que podíamos. Se detuvo, recomponiéndose. ¿Por qué no me dijiste la verdad cuando empezamos a discutir seriamente los cambios en la cafetería? Porque en ese momento ya no se trataba solo del café. La sinceridad en la voz de Felipe la hizo mirarlo de nuevo. Se trataba de ti, Bianca, de cómo te brillaban los ojos cuando hablabas de gastronomía, de tu resiliencia a pesar del ambiente tóxico, de tu visión para transformar este lugar. Eso no justifica la mentira. No, no lo justifica. Felipe la reconoció, sorprendiéndola. Y te pido perdón por ello, pero todo lo que dije sobre valorar tus ideas era cierto. El contrato de consultoría es real. Cogió una carpeta de la mesa y se la tendió. Está todo aquí, tal y como lo hablamos. Bianca miró la carpeta, pero no la cogió. ¿Cómo puedo confiar ahora en algo de ti? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Felipe dejó la carpeta sobre la mesa y dio un paso atrás, como ofreciéndole espacio para decidir. No te pido que confíes en mí de inmediato, dijo. Te pido que le des una oportunidad a tu propio talento. Esta propuesta no se trata de mí ni de mi empresa, Bianca. Se trata de que finalmente obtengas la oportunidad que te mereces. Ella dudó, pero finalmente cogió la carpeta y la abrió. Sus ojos recorrieron las cláusulas del contrato, abriéndose ligeramente cuando llegó a los valores propuestos. Eso es más que generoso. Es el valor de mercado para alguien con tus cualificaciones. Bianca cerró la carpeta aún con reticencia. Y si me niego, aceptaré tu decisión. Felipe mantuvo la mirada fija en ella. Tu trabajo como camarera estará garantizado, con condiciones mucho mejores bajo la dirección de Elena, pero sería una gran pérdida para Magnolia y para ti. Se produjo un silencio entre ellos, roto solo por el murmullo lejano del personal que reorganizaba la cafetería para la apertura tardía. Bianca se acercó a la ventana que daba a la calle arbolada y observó la actividad matutina en los jardines. Cuando dijiste que querías hablar conmigo fuera de la cafetería aquel primer día, comenzó sin volverse. ¿Ya habías decidido ofrecerme este puesto? No, Felipe fue sincero. Quería entender mejor por qué una profesional con un título en gastronomía estaba sirviendo mesas en una cafetería en mal estado. No fue hasta que empezaste a hablar de tus ideas para el local cuando me di cuenta de su potencial. Bianca finalmente se volvió hacia él y hacia nuestra conversación en el bistró. Los mensajes también formaron parte más tarde de su investigación. Felipe sintió el peso de la pregunta. Sabía que su respuesta lo definiría todo entre ellos. No. La miró a los ojos sin vacilar. Eso era solo Felipe y Bianca. No tenía nada que ver con el propietario y la empleada. Algo cambió en su expresión, una advertencia casi imperceptible. ¿Cómo puedo saber ahora qué es verdad y qué es estrategia comercial? Felipe consideró la pregunta por un momento, luego se dirigió a la puerta y la abrió. Ven conmigo. Sorprendida, Bianca lo siguió por el pasillo hasta una pequeña y apartada cocina de pruebas en el piso de arriba, que rara vez se utilizaba. Felipe encendió las luces, revelando un espacio limpio y bien equipado, pero claramente sin usar recientemente.
¿Qué es esto?, preguntó ella. ¿Tu cocina de pruebas? Felipe señaló a su alrededor, instalada la noche anterior. Todo lo que mencionaste que se necesitaría para desarrollar las nuevas recetas está aquí. Bianca caminó lentamente por el espacio, tocando el equipo de alta calidad y abriendo los armarios llenos de ingredientes de primera calidad. ¿Hiciste esto antes de que yo aceptara la propuesta? Sí. Felipe se quedó en la entrada, dejándole espacio para explorar, porque independientemente de tu decisión sobre mí, creo en tu talento. Ella se detuvo frente a una pequeña estantería, donde había varios libros de cocina. Él sacó uno de ellos, una edición rara sobre técnicas tradicionales brasileñas que había mencionado casualmente durante su conversación en el bistró. ¿Te acordaste de eso?, murmuró ella, hojeando el libro con reverencia. Recuerdo todo lo que me dijiste, Bianca. La camarera, no, la chef, cerró cuidadosamente el libro y lo volvió a colocar en la estantería. Cuando se volvió hacia Felipe, había una nueva determinación en su mirada. Aceptaré el contrato con una condición. ¿Cuál? Libertad creativa absoluta, sin interferencias corporativas en el menú ni en el concepto. Felipe lo aceptó sin dudarlo. Y una condición personal. Bianca dio un paso hacia él. Honestidad total a partir de ahora, sin medias verdades ni omisiones estratégicas. Tienes mi palabra. Bianca le estudió el rostro durante un largo momento, como si buscara signos de engaño. Lo que encontró pareció satisfacerla, pues le tendió la mano. Entonces tenemos un trato, señor Andrade. Felipe aceptó el saludo, pero no soltó su mano de inmediato. Felipe, por favor. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, Felipe. 3 semanas más tarde, el Café Magnolia bullía de actividad. Con las paredes recién pintadas en tonos más vibrantes y terrosos, los muebles restaurados y una nueva disposición de las mesas, que priorizaban tanto la privacidad como la convivencia, el espacio había cobrado nueva vida. En la cocina, Bianca dirigía los preparativos para el evento de reapertura con la autoridad natural de alguien que finalmente había encontrado su lugar. Bajo su dirección, el equipo, ahora ampliado con 2 chefs asistentes, ultimaba los platos del nuevo menú que se presentaría esa noche. Los mini panecillos de queso con mermelada de jabuticaba están listos, anunció Jorge, el antiguo barista al que Bianca había ascendido para que la ayudara en la pastelería. Perfecto. Colócalos en las bandejas de plata y manténlos calientes hasta el comienzo del evento, indicó Bianca mientras terminaba la salsa tucupi para uno de los platos principales. Elena entró en la impecable cocina con su nuevo y digno uniforme. ¿Todo listo? Los primeros invitados llegarán en media hora. Todo bajo control, respondió Bianca con confianza. El equipo está muy atento. Felipe acaba de llegar. ¿Quieres hablar conmigo? Antes de abrir las puertas, Bianca asintió con la cabeza y se quitó el delantal. Jorge, supervisa la salsa. Vuelvo en 5 minutos. Encontró a Felipe en la oficina, ahora renovada y decorada con elementos que reflejaban la nueva identidad visual de la cafetería. Llevaba un traje oscuro que le hacía parecer el exitoso hombre de negocios que era, pero sus ojos conservaban la misma intensidad que la había cautivado desde el primer día. ¿Nerviosa?, preguntó ella, cerrando la puerta tras de sí. Felipe sonrió con curiosidad. Aún no he probado el menú completo. Esa era la idea. Quiero ver tu reacción, junto con la de los demás comensales. Se acercó, acortando la distancia profesional que habían mantenido durante las últimas semanas. Durante ese tiempo, ambos se habían centrado exclusivamente en el trabajo, aunque la tensión subyacente entre ellos seguía siendo palpable para cualquiera que los viera interactuar. Tengo algo para ti, dijo, cogiendo una pequeña caja de la mesa. Bianca la abrió y descubrió un delicado broche de magnolia de plata. Es precioso para llevarlo hoy. La directora general se merece algo especial en la reapertura. Sus dedos se rozaron cuando ella cogió el broche, y ninguno de los dos se inmutó. Durante un momento, permanecieron así. En estas 3 semanas, comenzó Felipe, con voz más suave, han sido las más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Para mí también,
no solo por el café, que ha dado un paso más hacia ti, sino por trabajar a tu lado y ver cómo tu visión se hace realidad. Es extraordinario, Bianca. Ella sonrió, permitiéndose romper la barrera que había erigido desde que se reveló su identidad. Has cumplido tu promesa. Total libertad creativa, honestidad en cada paso, y tengo intención de seguir haciéndolo. Felipe le tomó la mano con delicadeza, lo que me lleva a la pregunta que llevo días ensayando. ¿Qué pregunta? Cuando volvamos a abrir, cuando la cafetería funcione con normalidad, ¿quedarías para cenar conmigo? No como propietario y jefe, solo como Felipe y Bianca. La pregunta flotaba entre ellos, cargada de posibilidades. Bianca estudió su rostro y ya no vio al millonario disfrazado, ni al hombre de negocios calculador, sino al hombre que valoraba genuinamente sus ideas, que creía en su potencial cuando ella misma no lo hacía. Sí, respondió finalmente, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Creo que es hora de que nos conozcamos, sin disfraces ni títulos. Felipe exhaló el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Con cuidado tomó el broche y lo prendió en la solapa del uniforme de chef de Bianca. «Oh, perfecto», murmuró, dejando que sus dedos rozaran ligeramente la línea de su mandíbula. El contacto era una promesa, un comienzo. Bianca se inclinó ligeramente y por un momento el mundo más allá de esa habitación desapareció. Entonces, unos golpes en la puerta los devolvieron a la realidad. «Aquí, Bianca», era la voz de Jorge. Los invitados comenzaban a llegar. Ella se apartó a regañadientes, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Felipe. «Tengo que volver a la cocina y dar la bienvenida a nuestros invitados». Él le tomó la mano una vez más, pero luego Bianca asintió con una sonrisa que contenía toda la promesa necesaria. Mientras salían juntos de la oficina para comenzar la nueva era del Café Magnolia, ambos sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que un negocio exitoso. Habían encontrado, entre disfraces y revelaciones, la rara oportunidad de construir algo auténtico, tanto profesional como personalmente. C.